Olivera, Daniel Vilota. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, Pancho. Es que yo estoy impresionado con Santiago del Estero, porque a veces parece que no se pudiera hacer cumplir la Constitución, o por lo menos el artículo que habla de la propiedad privada y las garantías. Acordate que habíamos hablado de las usurpaciones, de grandes terratenientes hasta ahora. La semana pasada se reunieron los pequeños productores, más de 300 productores que están teniendo problemas de usurpaciones con, como vos decías, con la connivencia del poder político, en muchos casos encabezados por lo que se llama el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, muy influido por el movimiento Evita, muy influido por el kirchnerismo, pertenece a la UTEP, la de Grabois. Para que te des una idea que acá hay instituciones, no es solamente algo esporádico. Por ejemplo, Cristina Loaiza, que es abogada del MOCASE, pertenece al Consejo Económico y Social. Ahí la tenés, mirá, la foto con Alberto Fernández. Esto es presidido por Marco del Pont, en su momento era Belis, ¿te acordás? Obviamente influye una situación de debilidad en muchos casos de lo que llama el dominio. Hay sucesiones, hay escrituras que no se han hecho del todo bien, pero aún así yo te traje ejemplos de escrituras perfectamente hechas que están siendo avasalladas y en muchos casos también por abogados afines al CELS, por ejemplo, desde ya a la Casa Rosada. Vamos a ver algunos ejemplos, porque son muy importantes. Bueno, mira, por ejemplo, tengo un nombre... O sea, no es solamente el gobierno de Zamora, no. De Zamora también. Por ejemplo, hay un abogado, Helio Alejandro Curet, fue socio de Claudia Ledesma. De la mujer de... Escribano, claro. De la mujer de Zamora, que es actualmente la presidenta provisional del Senado. Exactamente. Esta abogada, María José de Venancio, es del CELS, por ejemplo. Sí. O sea, está muy influido el MOCASE porque hay dos. Hay una vía campesina, que es el más radical, más influido por el kirchnerismo nacional, y el MOCASE tradicional, más influido por la provincia. Vamos a ver algunos casos que, la verdad, que da un poco de tristeza a veces hablar con los productores, porque estamos hablando de gente que ha pasado de ser propietaria, pequeños productores, a peones casi. Mirá el caso de Oscar Amato. ¿Por qué? Porque después de las usurpaciones lo que hacen es retirarse y dejan la propiedad y van a trabajar de lo que pueden. Peones, en este caso, este terminó siendo herrero. Mirá, Oscar Amato, cordobés, esas heridas que vos ves son de los machetazos de un ingreso que tuvo del MOCASE. Empezaron a hostigarlo en el 2005. Él es cordobés, compró en el 2000, llegó a tener un feedlot, invirtió casi $1 millón, llegó a tener 16 personas a cargo y empiezan a entrar gente a la propiedad. Esto que estás viendo son la cantidad de denuncias que hizo. 37 denuncias, ahí tiene todas las denuncias con los fiscales. Siempre hay alguna razón para no ir, para no mandar personal. Me decían, a veces te hablan de que no tienen ni siquiera combustible para ir a hacer un allanamiento, para auscultar la causa. Decidió hace 2 años, bajó los brazos y dijo, me vuelvo a Córdoba. En el medio la mujer se muere de cáncer esperando una solución, no la tuvo nunca. Una vez le dejaron, a ver si se puede leer bien ahí. ¿Cómo se llama él? Oscar Amato, 69 años, compró 530 hectáreas en Sumampa, Quebrachos. Mira, ahí en la tierra dice, ¿te vas o te morís? Ese es uno de las... Sí, claro, dice eso. Ese es uno de los mensajes que le dejaron. Me decía, digo que causa tristeza porque me decía, ojalá Diosito me lleve a mí también. Estoy con mucha bronca, estoy con mucha tristeza, no veo posibilidades de que esto se... 37 denuncias hizo. Ahora es herrero en una empresa, empleado, era terrateniente, productor, pequeño 500 productor. hectáreas. 500 sí, hectáreas. En una zona que tampoco es... Vamos a otro caso. Pergamino. En este caso, mirá, Daniel Quint había comprado 100 hectáreas. Un campo chiquito, tenía 15 vacas, chanchos, una huerta, una quinta. Esto que estás viendo es cómo quedó la casa en uno de los ingresos en el 2012
de gente del Mocase. Mirá lo que es. Es una casa humilde. Le sacaron todo el techo, tanto que en el 2008 dice, me vuelvo al pueblo, a Pinto, ahí a 245 kilómetros de Santiago, y desde Pinto vendió las vacas, vendió el tractor, vendió todo, y dice, bueno, vamos a ver cómo podemos ir levantándolo. Su yerno se empieza a encargar y un día va el yerno, esto ya es la pandemia, 2020, va el yerno con la mujer, las nietitas, a pasar un día de campo. Mirá, a ver si podemos mostrar. Escuchá, mira, tiene audio. ¿Vienen de a uno? ¿Por qué no vienen de a uno? ¿Y si ¿Por nosotros venimos qué a pasear? vienen un montón ustedes así? Nosotros venimos a pasear. ¿Cómo que no siempre Toda la venimos a comunidad pasear? vienen ustedes porque Siempre tienen venimos miedo a de hablar pasear, con siempre nosotros. nos ven, así que no vengan ¿Por a qué decir no hablan como personas civilizadas y se Siempre explican venimos a bien sus pasear. derechos, muestran un Mi papá papel y todo? siempre viene. ¿Quién no va a tener huevos? Que no tienen huevos sos vos. Claro, lo que dicen es, Claro. los dueños somos nosotros. La camioneta, muerto de hambre. Les pasa a todos lo mismo, los dueños somos nosotros. ¿Sabés qué me decía a mí, Daniel? Dejé mi trabajo, me conseguí un puesto de peón rural en un campo en Malbrán, cerca. También, las 100 hectáreas, vivía de esto como podía, dejó de vivir de esto, es peón. Vamos Vos a... habías contado ya hace tiempo, Yo había contado el caso de la familia Mazzoni, que son más grandes, una pero empresa. que llegaron a un acuerdo, le reconoció el Estado el Exactamente. derecho sobre esa propiedad, Exactamente. etcétera, digamos. Jurídicamente el mismo Estado le reconoció que eran los dueños de... Es que el Estado, cuando ellos van a hacer la denuncia... Donaban tierras, digamos, y les aceptaban la donación. Claro, ¿sabes lo que le dice? Me decía Daniel, lo que le dice la policía, la primera vez que fue, dice, no vaya, don Daniel, porque va a generar una situación de violencia. Espere a la justicia, claro, la justicia... Que nunca va a venir. Y la justicia, y cayeron los usurpadores con otra policía, o sea, con otros agentes, con otra causa, imagínate, un limbo, andar a resolver eso. Vamos a otro caso, Juan Lacorte, también era propietario, hoy es albañil. En la fiesta del Mocase de fin de aniversario, decidió encadenarse frente a la ruta para protestar para que le devolvieran la propiedad. Esta que estás viendo ahí, que es una de la que los agarra del pelo, es de Olinda Carrizo, miembro del Mocase, hoy directora de Género e Igualdad del Ministerio de Agricultura de la Nación. Hay funcionarios acá metidos. Y yo te diría que este que vas a escuchar es el caso más doloroso, que es el de Manuel Asensio Ardiles, que murió, 76 años tenía, una tierra muy chiquita, 30 hectáreas en Chaguarpunco, 2 allanamientos de 2 jueces de primera instancia, de alguien que reclamaba la tierra. Tenía título de propiedad del 77, escritura, 5 generaciones de chacareros. ¿Sabés quién lo desalojó? El actual presidente del Tribunal Supremo de la provincia, que es Eduardo López Alzogaray, un hombre con mucha llegada a Zamora. Traté de hablar con él, le dejé un mensaje a su abogado, me clavó el visto. Acá lo tenés. Dice, el argumento es que hay una tataratía, Margarita, que le había donado a él estas tierras y le pertenecen. Entonces se queda con 30 hectáreas que le pertenecían a don Manuel, que murió esperando justicia a los 76 años. Acá tenés el día del desalojo, estaba con los nietos, con las hijas, y llega la infantería como si hubiera sido... No sé, ¿Tiene algo que ver con la política esto? ¿Con militancia política? Por supuesto, es todo. ¿Por qué? Porque el movimiento del Mocase es un movimiento de militancia. Pero las víctimas No. son perseguidas por algún tipo de... No tienen ninguna actividad. En el caso, la familia grande que hablábamos el otro día, ¿te acordás? Los Mazzoni son amigos de Macri. Sí, por puede eso te explicarse. pregunto. Acá no tiene nada. Acá Porque la creo política... que invitaron alguna vez a Macri o a alguien y ahí empezó Claro, la pesadilla. porque le prestaron las oficinas. Acá tenés una reunión de Zamora con el Mocase. Claro, son muchos. Es mucho más, desde el punto de vista electoral, es mucho más atractivo para el gobierno provincial llevarse bien con todos los activistas que ocuparse de la tierra de los pequeños productores. Un último caso, Alberto Ponce, en el 2010 va a defender su propiedad en Navarro, departamento Salavina, y se encuentra con un usurpador que le dispara con una escopeta de arriba del caballo. Justo tenía un cuñado que le sacó una foto.
Esto fue hace 12 años. Todavía hoy Alberto Ponce está padeciendo el problema físico que le generó 2 disparos en el tórax por haber defendido. Estuvo 4 años y medio preso el agresor por tentativa de homicidio. Salió, y a que no sabes quién está hoy usurpando ese campo que obviamente dejó Ponce, el mismo que le disparó. Bueno, vamos a seguir con esto y tratando de obtener, a ver si obtenemos alguna respuesta algún día. Yo hablé al gobierno, hablé a No, sí, Zamora. sí, pero todos miran me para clavan otro el lado, visto, obvio. como a estos. Sí, que es una forma de ratificar que están en el tema. Un comentario al pasar. Yo comenté el papel de Kicillof en la campaña, dije que tiene el activo de no tener casos de corrupción, etcétera, pero fíjense qué interesante. Un televidente nos dice, ok, pero le entregó millones y millones de pesos al Destape en publicidad oficial en 3 años, que es un medio muy pequeño. Lo mismo con el grupo Indalo, con Víctor Santamaría. Y en el mismo lapso a los medios más importantes le dio monedas en comparación con lo otro. Eso obviamente tiene que ver con el condicionamiento de la línea editorial que se pretende hacer desde el gobierno de la provincia y es una forma de inmoralidad. Interesante, ¿no? Radio con la tuya. Porque sería. puede no ser una fechoría personal, un Pero es una buena observación. ¿Eh?